Hacía más de 2 años que no hablaba con mi familia, y sin embargo, ahí estaba yo, contemplando la invitación color crema para la cena de compromiso de mi hermano menor. Las palabras impresas en elegante tipografía dorada parecían burlarse de mí. Tomás y Clara tienen el placer de invitarle. ¿El placer? Bastante irónico, considerando que la última conversación con mi madre terminó con ella diciéndome que había deshonrado el apellido Herrera, pero algo en mí no podía ignorarlo. Quizás era curiosidad, quizás orgullo, o quizás, en el fondo, simplemente quería comprobar si seguían odiándome. Llegué a la finca familiar de los Herrera con manos temblorosas, las mismas columnas de piedra, los mismos setos perfectamente recortados, pero todo parecía más frío de lo que recordaba. Llevaba un vestido azul marino, sencillo, discreto, nada parecido a los atuendos llamativos que antes criticaban. Entré y me recibió el silencio, seguido de susurros educados. Las miradas se dirigían hacia mí, no con calidez, sino con reconocimiento y juicio. La cena ya había comenzado. Mis padres no se levantaron para abrazarme. Tomás apenas asintió con la cabeza, como si fuera una prima lejana que apenas recordaban. Nadie preguntó dónde había estado. Nadie mencionó mi nombre, como si la mujer que una vez tuvo un futuro prometedor hubiera dejado de existir. Me senté en silencio a la larga mesa, forzando mi rostro a adoptar una máscara neutral. Ya no encajaba allí, y ellos se aseguraron de que lo supiera. ¿Realmente habían pasado solo 2 años desde que me mudé de Sevilla? Parecía que había transcurrido una eternidad. Después de mi crisis en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, después de todas aquellas noches con la cara hundida en la almohada para que nadie oyera mis sollozos, todos esperaban que siguiera los pasos de mi padre, un respetado neurólogo cuyo nombre era conocido en toda Andalucía. Pero cuando la presión se volvió insoportable, cuando mis manos empezaron a temblar durante las clases de anatomía y las pesadillas no me dejaban dormir, entonces me derrumbé. Recuerdo la cara de mi padre cuando le dije que lo dejaba, fría como una lápida. ¿Sabes siquiera cuánto esfuerzo invertí para asegurarte un lugar en esa facultad?, preguntó en voz baja, lo que fue peor que un grito. Mi madre simplemente desvió la mirada, como si no pudiera soportar la visión de su fracaso. ¿Y Tomás? Mi hermano menor, antes mi mayor aliado, se quedó en la puerta con una expresión de consternación y decepción. Me fui a Madrid al día siguiente, sin despedidas, sin planes, con pocos ahorros y la sensación de haber arruinado mi vida por completo. Los primeros meses fueron los más difíciles. Alquilaba una diminuta habitación en Lavapiés, al otro lado del Manzanares, y trabajaba como camarera en un pequeño café del Madrid de los Austrias. Pero gradualmente, lentamente, empecé a recuperarme. Me matriculé en clases nocturnas de medicina en la Universidad Complutense de Madrid, no por mis padres, no por tradición, sino por mí, porque a pesar de todo, la medicina era mi pasión. Nadie de la familia sabía que continuaba mis estudios. Nadie sabía que hacía turnos de noche en el hospital infantil de la calle del Dr. Castelo, que publicaba artículos en revistas internacionales bajo el nombre de Magdalena Herrera. Corté todos los lazos, construyendo una nueva vida lejos del peso de las expectativas y las decepciones, y ahora estaba sentada a su mesa, invisible e indeseada. Las copas brillaban bajo la luz de los candelabros de cristal. El aroma a asado y vino caro llenaba el aire. Desde las ventanas se veía el jardín donde de niños jugábamos al escondite. Todo era tan familiar y al mismo tiempo tan extraño. Sentía como una sonrisa rígida se me congelaba en la cara, como cada músculo se tensaba, listo para huir. La señora Navarro, madrina de Tomás, se inclinó sobre la mesa para preguntar a mi madre sobre los preparativos de la boda. Sus perlas se balanceaban sobre el plato de sopa. La ceremonia será en la catedral, por supuesto, respondió mamá con orgullo. Y el banquete en el Hotel Alfonso XIII. Clara tiene unas conexiones maravillosas en el mundo de la cultura. Escuchaba cómo mi madre detallaba el evento, como si fuera la boda más importante de la temporada en Sevilla. Quizás realmente lo era. Con cada minuto que pasaba, me sentía más como una intrusa en mi propia reunión familiar. Quería levantarme e irme, volver a mi apartamento en Madrid, a la vida que había construido sin su ayuda ni aprobación. Pero algo me retenía, quizás el orgullo, o quizás esa pequeña parte ingenua de mí que aún anhelaba su aprobación.
El tío Esteban, hermano de mi padre, preguntó a Tomás por su trabajo en el bufete de abogados. Tomás respondió con entusiasmo, describiendo un caso en el que trabajaba, algo relacionado con una gran empresa farmacéutica. Escuchaba con una mezcla de orgullo y amargura. Mi hermano siempre había sido brillante, siempre supo cómo impresionar a los adultos. ¿Y yo? Yo era la que hacía preguntas incómodas, la que cuestionaba las tradiciones, la que finalmente se derrumbó. Por un instante, nuestras miradas se encontraron. En los ojos de Tomás, vislumbré algo, quizás arrepentimiento, quizás nostalgia por los tiempos en que éramos inseparables, pero el momento pasó tan rápido como llegó. Desvió la mirada y volvió a la conversación, y yo volví a ser un fantasma en la mesa. El tintineo de las copas y las risas pulidas llenaban el salón, pero para mí todo sonaba distante. Cada vez que abría la boca para decir algo, alguien hablaba más alto. Intentaba alcanzar la cesta del pan, solo para ver cómo la pasaban de largo antes de que pudiera coger una rebanada. Mi madre evitaba el contacto visual. Mi padre no se dirigió a mí directamente ni una sola vez. Y Tomás, quien fuera mi mejor amigo, contó una anécdota de nuestra infancia que había editado cuidadosamente, eliminando mi participación por completo. Miré alrededor de la mesa, a los parientes e invitados que una vez me elogiaron. Ella será médico. La Universidad de Sevilla. Pueden creerlo. Pero eso fue antes de que abandonara en tercero. Antes de que tuviera la crisis que nadie quiso entender. Para ellos, yo era una advertencia, la prueba de que demasiada ambición podía destruir a una mujer. No querían mi historia, querían que desapareciera. Me concentré en mi plato, intentando no derramar nada. Las voces a mi alrededor se fundieron en un murmullo monótono. Mi corazón golpeaba como un martillo contra mis costillas. Podría levantarme y gritar, y aún así creo que nadie se inmutaría. Entonces escuché una voz, suave, curiosa, atravesando la niebla. Disculpa, ¿eres Magdalena Herrera? Clara, la prometida de Tomás. Estaba sentada frente a mí, con una copa de vino suspendida en el aire. Sus ojos castaños se abrieron con algo que no había visto en toda la noche. Reconocimiento. No juicio, no lástima. Reconocimiento. Perdona, dijo, su voz apenas audible por encima del murmullo. Pero, ¿eres Magdalena Herrera, la de la Revista Internacional de Pediatría? La sala enmudeció. Las sillas dejaron de crujir. Los tenedores se detuvieron a medio camino de la boca. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Parpadeé, sorprendida. ¿Cómo podía conocer ese nombre? ¿Ese artículo? Esa revista que pensaba que nadie leía, y mucho menos recordaba. Lentamente, asentí. Sí, lo publiqué durante mis prácticas. Suspiros. Genuinos. Incluso la postura perfecta de mi madre vaciló. El rostro de Clara se iluminó. Eres esa Magdalena Herrera. Tu trabajo sobre el desarrollo neuronal en neonatos cambió la forma en que llevamos nuestro programa en el Hospital Infantil Universitario Virgen del Rocío en Sevilla. Resplandecía. No sabía qué decir. Se me hizo un nudo en la garganta. Por primera vez en años, alguien me veía. No a la persona que abandonó, no al fracaso, sino a la mujer que había sobrevivido y se había reconstruido. Sentía como todos los ojos en la mesa se clavaban en mí como alfileres. Tía Julia incluso dejó de masticar su trozo de pato. Tío Esteban dejó su copa de vino tan bruscamente que unas gotas se derramaron sobre el mantel. Solo Clara parecía sinceramente emocionada, como si acabara de conocer a su celebridad favorita. ¿Trabajas en el hospital universitario?, pregunté, intentando ocultar el temblor en mi voz. Soy jefa de la unidad de neonatología, respondió con orgullo. Tu artículo sobre la estimulación neuronal temprana en prematuros es lectura obligatoria para todos mis residentes. Ese enfoque ha revolucionado nuestra práctica. Sentí un calor extendiéndose por mi rostro. No era el sonrojo de vergüenza al que estaba acostumbrada en presencia de mi familia. Era otra cosa. Orgullo. Orgullo puro, sin adulterar, por mi trabajo, por mi esfuerzo, por el camino que había recorrido. No sabía que habías continuado tus estudios de medicina, dijo mi madre, rompiendo el silencio. Su voz era fría, pero pude detectar una nota de sorpresa en ella. Quizás incluso admiración. Sí, respondí simplemente.
En Madrid, en clases nocturnas. Trabajaba al mismo tiempo como enfermera en un hospital infantil. Pero, ¿por qué no nos lo dijiste?, preguntó Tomás, frunciendo el ceño. En su voz había resentimiento, como si él fuera el perjudicado. Lo miré directamente a los ojos. ¿Y quién habría escuchado? La última vez que intenté hablar de mis problemas, de la presión que sentía, me llamaron débil y desagradecida. El silencio que siguió a mis palabras fue denso y desagradable. Mi padre carraspeó, acomodándose en su silla. Era una situación diferente, dijo finalmente. Estábamos decepcionados de que abandonaras una universidad tan prestigiosa. No, papá, respondí, sorprendiéndome a mí misma por la calma en mi voz. Estabais decepcionados de que no cumpliera vuestras expectativas, de que no siguiera exactamente el camino que habíais trazado para mí. Pero, ¿alguno de vosotros preguntó qué quería yo? ¿Acaso la salud mental no debería tomarse tan en serio como la física? Mi madre miró su plato. Siempre evitaba las conversaciones difíciles, escondiéndose detrás de la fachada de la perfecta ama de casa. Tomás parecía querer decir algo, pero se contuvo. Clara, en cambio, me miraba con admiración y compasión. He oído que ahora investigas sobre el impacto del estrés prenatal en el desarrollo cerebral, dijo Clara, claramente intentando aliviar la tensión. Es un tema fascinante. Asentí, agradecida por el cambio de tema. Sí, trabajo en ello en el Instituto Nacional de Salud Materno-Infantil en Madrid. Tenemos resultados prometedores que podrían ayudar a desarrollar nuevos protocolos de atención para mujeres embarazadas de alto riesgo. Eso suena increíblemente importante, dijo tía Julia, que hasta ahora había permanecido en silencio. Siempre supe que tenías algo especial, Magda. Incluso de niña hacías preguntas que dejaban perplejos a los adultos. Le sonreí con gratitud. Tía Julia siempre fue la que se salía un poco de los esquemas familiares. Fue la única que no se casó, viajando por el mundo como corresponsal de guerra. La familia la trataba con una mezcla de admiración y desaprobación, exactamente como me trataban a mí ahora. La cena continuó, pero algo había cambiado. De repente, me volví visible. La gente empezó a dirigirme preguntas, aunque a menudo torpes y cautelosas. ¿Y cómo es vivir en Madrid? ¿Fue difícil encontrar trabajo en el instituto? Respondía con sinceridad, pero concisamente, consciente de que esta atención repentina no borraba años de silencio y rechazo. Observaba cómo mi padre luchaba con su propio orgullo. Se notaba que la información sobre mis logros profesionales combatía con su resentimiento por mi deslealtad. Mi madre actuaba como si intentara procesar una imagen completamente nueva de su hija, no la chica perdida que huyó de casa, sino la mujer que había triunfado por sus propios medios. Tomás me miraba de vez en cuando, su rostro una mezcla de emociones: orgullo, vergüenza, curiosidad. Intuía que querría hablar conmigo a solas, pero no estaba seguro de cómo iniciar la conversación después de 2 años de silencio. Clara, mientras tanto, irradiaba entusiasmo. «Tenemos que hablar después de la cena», me susurró cuando ambas alcanzamos la jarra de agua al mismo tiempo. «Tengo tantas preguntas sobre tu metodología. Por primera vez desde que crucé el umbral de la casa familiar, sentí que podía respirar profundamente. Quizás no fui bienvenida cuando llegué. Quizás todavía no encajaba en su imagen de la hija ideal de buena familia, pero estaba allí, existía, y ahora tenían que reconocerlo. Las palabras de Clara liberaron algo en mí, algo crudo, algo largamente enterrado. Ya no me importaban las miradas. Enderecé los hombros y finalmente miré alrededor de la mesa. Mi voz no tembló cuando dije: sí, dejé la Universidad de Sevilla. Me derrumbé bajo la presión, y nadie en esta sala ofreció ayuda, pero encontré mi camino de regreso. Terminé mis estudios en Madrid, en silencio. Trabajé en turnos de noche, en ambulatorios, y no me rendí. No necesitaba aplausos, necesitaba tranquilidad. La sala permaneció helada, pero pude ver la incomodidad en sus ojos. Bien, que se retuerzan, que sientan el peso de lo que decidieron ignorar. Continué. Soy coautora de 4 publicaciones. Ahora soy investigadora principal en el campo de la neurología pediátrica. No llevo zapatos de diseñador. No tengo un ático. Pero he sostenido en mis brazos a bebés moribundos. He formado a médicos que salvan vidas. Y lo hice todo sin ninguno de vosotros a mi lado.
Tomás desvió la mirada. Mi madre abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Mi padre miraba fijamente su copa. Solo Clara sonreía suavemente, sus ojos empañados de respeto. En ese momento, me di cuenta de que no necesitaba su aprobación. Nunca la había necesitado. El silencio que siguió a mis palabras era casi palpable. Podría jurar que oía los latidos del corazón alrededor de la mesa. El señor Navarro, esposo de la madrina de Tomás, carraspeó incómodamente, evidentemente sin saber cómo reaccionar ante esta repentina sinceridad en una mesa elegante. Entonces, ¿eres médico?, preguntó finalmente mi madre, su voz extrañamente insegura. Nunca antes la había oído sonar tan humana. Sí, respondí simplemente. Me especializo en neurología pediátrica, con especial énfasis en trastornos del desarrollo. Es una especialización exigente, dijo inesperadamente mi padre. Había algo en su voz que no pude descifrar. ¿Reconocimiento? ¿Incredulidad? ¿O simplemente la curiosidad profesional de un médico hacia otro? Desde luego, asentí, pero es enormemente satisfactoria, especialmente cuando ves el progreso en niños a los que inicialmente se les daban pocas oportunidades. Clara asintió con entusiasmo. Magda desarrolló un protocolo de intervención temprana que ha revolucionado el enfoque del tratamiento de prematuros con daño cerebral, dijo con orgullo, como si presumiera de los logros de una amiga que conocía desde hacía años. En nuestro hospital lo implementamos hace 6 meses y ya estamos viendo la diferencia. ¿Es verdad?, preguntó tía Julia, inclinándose hacia adelante con genuino interés. Bueno, es un esfuerzo de equipo, respondí, sintiéndome un poco incómoda ante un reconocimiento tan directo. Trabajé con un grupo de neurólogos y fisioterapeutas de toda España. Nuestras investigaciones demostraron que ciertos patrones de estimulación pueden influir significativamente en el desarrollo de las conexiones neuronales en la primera infancia. Siempre tuviste talento para explicar cosas complicadas de forma sencilla, dijo Tomás, mirándome por primera vez esa noche con algo parecido a una calidez genuina. ¿Recuerdas cómo me ayudaste a entender la física cuántica antes de la selectividad? Sonreí a mi pesar. Sí, usé una analogía con la pizza de pepperoni, si no recuerdo mal. Exacto, rió. Los electrones como rodajas de pepperoni que pueden estar en 2 sitios a la vez. Por un momento, me sentí como antes, como si el puente entre nosotros no estuviera completamente destruido. Quizás solo estaba muy dañado, pero aún era reparable. ¿Dónde vives ahora en Madrid?, preguntó mi madre, aparentemente intentando cambiar el tema a algo menos emocional. En el barrio de las Letras, respondí, cerca de la plaza de Santa Ana. Es un piso pequeño, pero tiene unas vistas preciosas. Adaptado de Starin Mieście y Plac Zamkowi a un equivalente madrileño con encanto y vistas no necesariamente al río. Madrid ha cambiado mucho en los últimos años, intervino tío Esteban. Voy a menudo por trabajo. Quizás la próxima vez que esté en la ciudad, ¿podríamos tomar un café? Dudé. Una parte de mí seguía desconfiando, seguía temiendo el rechazo o la crítica, pero otra parte, más fuerte de lo que suponía, estaba dispuesta a dar pequeños pasos hacia la reconciliación. Encantada, respondí finalmente. Noté cómo la tensión en los hombros de mi madre se relajaba ligeramente. No estaba preparada para grandes gestos ni confesiones, pero este pequeño intercambio fue como el primer paso cauteloso sobre hielo fino. La cena llegaba a su fin. Los camareros, que mis padres habían contratado para la ocasión, comenzaron a retirar los platos y a prepararse para servir el postre. Todos en la mesa parecían un poco desconcertados por el repentino cambio de ambiente, como si el guión de la velada que todos tenían en mente hubiera sido reescrito de repente. «Espero que vengas a nuestra boda», dijo Clara, mirándome con esos ojos castaños y sinceros. «Será en octubre, en la catedral». Tomás pareció sorprendido, pero no protestó. Asintió, aunque algo rígidamente. «Sí, claro. Sería agradable». Me sentía como en un sueño surrealista. Hacía solo 2 horas era una sombra en esta mesa, una persona cuya presencia apenas se toleraba. Ahora hablábamos de la boda, de mi vida profesional, de mi piso en Madrid, como si esos 2 años de silencio hubieran sido solo una breve pausa en la conversación. «¿Y vendrás con acompañante?», preguntó mi madre, y casi me atragantó con el vino. Era tan típico de ella.
pasar directamente a preguntas sobre mi vida personal. No, respondí brevemente. Vendré sola. Antes de que mi madre pudiera insistir, los camareros trajeron el postre. Una exquisita tarta de queso con salsa de frambuesa, especialidad del chef del restaurante El Laurel, de donde mis padres habían encargado el catering, adaptado de Podwawelem. Todos se concentraron en la comida, lo que me dio un respiro de ser el centro de atención. Observaba cómo la luz del candelabro se reflejaba en las cucharillas de plata, cómo las gotas de salsa roja creaban dibujos en los platos blancos, los mismos platos de los que comí de niña durante las Navidades y celebraciones familiares. Por un momento, sentí una punzada de nostalgia, por tiempos más sencillos, por el sentido de pertenencia que una vez di por sentado. Pero ya no era mi hogar, y estaba bien. Me había construido un nuevo hogar, en Madrid, en mi trabajo, entre los amigos que conocí después de irme de Sevilla, gente que me aceptaba tal como era, con mis defectos y virtudes, sin esperar que encajara en un molde preestablecido. Después del postre, Clara se acercó a mí mientras los demás invitados pasaban al salón a tomar café y licores caseros. ¿Podemos hablar a solas?, preguntó, señalando con la cabeza hacia la terraza. Asentí y la seguí. El aire fresco de la noche era vigorizante después de la atmósfera cargada del comedor. Desde la terraza se veía el jardín iluminado, otro elemento de la escenografía perfecta que mis padres habían construido tan cuidadosamente durante años. «Quería darte las gracias», dijo Clara, apoyándose en la barandilla. «¿Por qué?», pregunté sorprendida. «Por tu trabajo, por los artículos que escribiste. Tengo una hermana menor, Sofía. Nació prematura, a las 28 semanas. Tuvo una hemorragia intracraneal. Los médicos no le daban muchas esperanzas de un desarrollo normal. Sentí cómo mi corazón se aceleraba. ¿Y cómo está ahora?». Clara sonrió, y en sus ojos aparecieron lágrimas. Tiene 8 años y acaba de ganar un concurso de matemáticas en su colegio. Fue tratada según el protocolo que desarrollaste con tu equipo. Sin exagerar, puedo decir que le salvaste la vida, o al menos la calidad de esa vida. Estábamos Clara y yo en la terraza. El aire fresco de la noche de mayo nos envolvía como un chal delicado. Sentí como algo dentro de mí se quebró, el muro que había construido con tanto esmero durante los últimos 2 años. «No sabes cuánto significa esto para mí», dije en voz baja. «La mayor parte del tiempo trabajo en el laboratorio, escribo artículos, analizo datos. Rara vez veo el impacto real de mi trabajo en la vida de personas concretas». Clara me apretó la mano. «A Sofía le encantaría conocerte algún día. Es muy lista. Dice que será astronauta o neurocirujana. Cambia de opinión cada semana». Me eché a reír. Me encantaría conocerla. Por un momento permanecimos en silencio, contemplando el jardín iluminado. Desde la casa llegaban los sonidos apagados de las conversaciones y el tintineo de las copas. «Tomás te quiere mucho, ¿sabes?», dijo de repente Clara. «Habla de ti más a menudo de lo que crees. Siempre que pasamos por una librería científica, revisa la sección de medicina, buscando tu nombre». Sentí que se me encogía la garganta. «No lo entiendo. Si me quiere tanto, ¿por qué no me llamó ni una sola vez en estos 2 años? ¿No me escribió un correo electrónico? ¿No preguntó si estaba viva?». Clara suspiró. «Creo que tenía miedo. Miedo de que lo rechazaras, de que lo odiaras por no haberse puesto de tu lado. Y tenía razón», admití con amargura. «Durante mucho tiempo lo odié. No por no ponerse de mi lado, sino por no tomar partido alguno. Simplemente se quedó mirando cómo me desmoronaba. Desde la terraza, vi a Tomás salir al jardín. Por un momento pensé que venía hacia nosotras. Bud se desvió hacia la vieja pérgola donde de niños teníamos nuestro escondite. Observé cómo su silueta se alejaba en la oscuridad. «Deberías hablar con él», dijo Clara, siguiendo mi mirada. «No hoy, no ahora, pero antes de la boda. Os unen demasiadas cosas como para permitir que este abismo siga existiendo». Asentí, sin estar segura de estar preparada. Pero sabía que Clara tenía razón. «¿Y tus padres?», preguntó con cautela. «¿Crees que hay alguna posibilidad de reconciliación?». Me encogí de hombros. «No lo sé. Es complicado. Mi padre, él siempre tuvo su visión de quién debería ser yo. Cuando me derrumbé, lo tomó como un fracaso personal, no como mi problema de salud, sino como su fracaso educativo». «¿Y tu madre?».
Ella siempre sigue a mi padre. Siempre ha sido así. La esposa perfecta del médico, la madre perfecta, la anfitriona perfecta. Suspiré. ¿Sabes qué es lo más triste? Nunca conocí a la verdadera Ana Herrera, solo el papel que ha interpretado durante años. Clara asintió comprensivamente. Es sorprendente cuántas familias viven detrás de fachadas. Creo que por eso me gusta tanto mi trabajo con los niños. Ellos aún no han aprendido a fingir. Sonreí. Clara me caía cada vez mejor. Tenía una autenticidad de la que carecía mi hogar familiar. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo después de un momento. ¿Algo personal? Asentí, aunque sentí una ligera inquietud. ¿Qué pasó realmente? ¿En tercero? Tomás nunca supo explicármelo claramente. Solo decía que tuviste algunos problemas y de repente te fuiste. Respiré hondo. Nadie me había hecho esa pregunta tan directamente. Nadie quería saber, ni mis padres, ni los profesores de la universidad. Todos preferían la versión simplificada. La estudiante ambiciosa no soportó la presión. Fue más que simple agotamiento. Comencé lentamente. Tenía ataques de pánico. Cada vez más frecuentes, cada vez más fuertes. Un día, durante una clase de anatomía, tenía que hacer una simple incisión en un preparado. Mis manos empezaron a temblar tanto que se me cayó el bisturí. El profesor Domínguez, ¿lo conoces? Clara asintió. ¿Un señor mayor? Siempre con una bata impecablemente planchada. ¿Una leyenda de la neurocirugía? Sí, él. Me miró y dijo delante de todo el grupo: Herrera, con esas manos, como mucho puede limpiar después de una operación. Todos se rieron. Tragué saliva. El recuerdo aún era doloroso. No fueron sus palabras las que me rompieron. Fue darme cuenta de que estaba viviendo una vida que no había elegido, que intentaba cumplir las expectativas de todos a mi alrededor, olvidándome de mí misma. Así que te fuiste. No inmediatamente. Primero intenté luchar. Fui al psicólogo de la universidad. Me recetó ansiolíticos. Durante un tiempo estuve mejor. Pero luego, durante los exámenes de invierno, no dormí durante 4 días seguidos, preparándome. Tuve un episodio. Me encontraron en el pasillo de la residencia de estudiantes, llorando e incapaz de mantener una conversación lógica. Clara me apretó la mano con más fuerza. Llamaron a mis padres. Mi padre vino y me llevó a casa. Durante una semana apenas salí de mi habitación, y entonces oí a mis padres hablar en la cocina. Mi padre decía que seguramente era por exceso de trabajo, que volvería a la universidad después de un breve descanso. Mi madre asentía. Nadie preguntó qué quería yo, qué necesitaba. ¿Y entonces decidiste irte? Sí. Empaqué algunas cosas, dejé una nota y tomé un tren a Madrid. Tenía una amiga del instituto allí que me dejó quedarme con ella al principio. Luego encontré trabajo, alquilé mi propio rincón, y poco a poco, muy lentamente, empecé a reconstruirme. ¿Continuaste estudiando medicina por ti misma o para demostrarle algo a tu familia?, preguntó Clara con su franqueza característica. Lo medité. Era una buena pregunta. Al principio creo que por ambas razones. Quería demostrar que podía hacerlo en mis propios términos, pero con el tiempo descubrí que realmente amo la medicina, simplemente un aspecto diferente al que me imponían. La neurología del desarrollo, la investigación, el trabajo con niños, todo eso me fascina. No el prestigio, no la posición social, sino la esencia misma del trabajo. Lo entiendo perfectamente, dijo Clara. Cuando le digo a la gente que trabajo en la unidad de neonatología, siempre preguntan por qué no elegí una especialización más prestigiosa. No entienden que para mí no hay nada más importante que luchar por esas pequeñas vidas. Le sonreí con gratitud. Quizás por primera vez en mucho tiempo, hablaba con alguien que realmente entendía. Deberíamos volver adentro, dijo finalmente Clara, antes de que empiecen a preocuparse. O antes de que piensen que he vuelto a huir, añadí con sorna. Cuando regresábamos al salón, noté que Tomás había vuelto del jardín y hablaba en voz baja con mi padre en un rincón de la habitación. Al vernos, interrumpieron la conversación. Sus rostros eran serios, como si discutieran algo importante. ¿Hablaban de mí? Probablemente. Mi madre se acercó a nosotras con una sonrisa forzada. ¿Café? ¿Té? ¿O quizás un licor de guindas? Lo hice yo misma el año pasado. Un té, por favor, respondí, sorprendida por su intento de normalidad.
Cuando me entregó la taza, nuestros dedos se rozaron por un momento. Me miró a los ojos, brevemente, con incertidumbre. Vi en ellos algo que no había visto en años. Una pregunta. No juicio, no decepción. Una pregunta. «Tienes buen aspecto, Magda», dijo en voz baja. «Madrid te sienta bien». No fue mucho. No fue una disculpa ni un intento de comprensión. Pero fue un comienzo. Un pequeño paso hacia el puente sobre el abismo que nosotros mismos habíamos creado. «Gracias, mamá», respondí igualmente en voz baja. Durante el resto de la velada, sentí como si estuviera caminando sobre una cuerda floja. Cada palabra, cada gesto, podía alterar ese frágil equilibrio, pero al mismo tiempo sentía alivio. La verdad, aunque incompleta, aunque solo parcialmente expresada, flotaba ahora en el aire. Ya no era un fantasma, la sombra de la persona que una vez conocieron. Era Magdalena Herrera, médico, investigadora, una mujer que cayó y se levantó por sus propias fuerzas. Cuando los invitados comenzaron a marcharse, sentí un deseo inesperado de quedarme, no por nostalgia o sentimentalismo, sino por curiosidad. ¿Cómo sería pasar la noche en mi antigua habitación? ¿Seguiría oliendo al suavizante de lavanda que usaba mi madre? ¿Seguirían los libros en las estanterías en el mismo orden? ¿Te quedas a dormir?, preguntó Tomás, como si leyera mis pensamientos. Dudé. No lo había planeado. Tengo una reserva en un hotel en el centro. Tu habitación está tal como la dejaste, dijo. Mamá no ha cambiado nada. Incluso tu viejo oso de peluche sigue sentado en la cama. Esa información me sorprendió. Imaginaba que después de mi partida, mis padres habrían convertido mi habitación en una de invitados, borrando cualquier rastro de mi presencia. El hecho de que la hubieran conservado tal cual parecía significativo. Quizás en otra ocasión, respondí finalmente. Mañana tengo que volver temprano a Madrid. Tengo guardia. Tomás asintió, sin insistir. Claro, entiendo. Cuando me despedía de mis padres, el ambiente era diferente al del principio de la noche. No hubo abrazos cálidos ni palabras efusivas, pero tampoco la formalidad glacial. Había una cautelosa cortesía, como si todos estuvieran tanteando un terreno nuevo y desconocido. ¿Nos visitarás antes de la boda?, preguntó mi madre cuando ya estaba en la puerta. Intentaré, respondí, sin querer hacer promesas que quizás no podría cumplir. Al subir al taxi, miré por última vez la casa familiar. Seguía siendo elegante, seguía siendo ajena, pero ya no me sentía una intrusa en ella. Era una invitada, insegura de su lugar, pero ya no completamente rechazada. Después de la cena, Clara me acompañó afuera. Me gustaría que dieras una conferencia en nuestro próximo simposio, dijo. Tu voz podría cambiar la vida de muchas personas. Asentí, aturdida por la sinceridad de sus palabras. Intercambiamos números. Me abrazó, fuerte, como si realmente lo sintiera. Por un breve instante, lamenté la hermana que nunca tuve, pero que quizás acababa de ganar. Cuando salí a tomar un poco de aire, Tomás me siguió. Al principio no dijo mucho, simplemente se quedó allí. Luego, con voz cargada de culpa, dijo: «Tenía miedo. Cuando te derrumbaste, no supe cómo ayudar, así que no hice nada». Asentí. «No tenías que salvarme. Bastaba con que no me abandonaras». Hizo una mueca. «Lo sé. Perdóname, Magda. No era el perdón. Todavía no. Pero era un comienzo». Subí al coche y miré por última vez la finca de los Herrera. Seguía siendo fría. Seguía siendo perfecta. Seguía sin ser mi hogar. Pero esa noche no me iba con vergüenza. Me iba entera. No pude dormir esa noche en la habitación del hotel. Yacía mirando el techo, y los acontecimientos de la noche pasaban por mi cabeza como una película. Palabras, miradas, emociones no expresadas flotando en el aire. Esperaba sentir rabia, resentimiento, quizás incluso triunfo por su sorpresa ante mi éxito. En lugar de eso, sentía principalmente cansancio, un agotamiento emocional después de años de llevar una armadura que de repente resultó innecesaria. Por la mañana, durante el desayuno en el restaurante del hotel, recibí un mensaje de Clara. «Gracias por lo de ayer. A Tomás le gustaría hablar contigo, si tienes tiempo antes de irte». Dudé. Una parte de mí solo quería volver a Madrid, a mi vida ordenada.
lejos del caos emocional que siempre acompañaba a mi familia. Pero sabía que esta conversación era inevitable. Mejor tenerla ahora, en terreno neutral, que esperar hasta la boda. Respondí: «Puedo a las 11:00 en la cafetería La Glorieta, en el Parque de María Luisa. Tengo que irme a Madrid a más tardar a la 1:00». Tomás respondió casi de inmediato: «Allí estaré». El Parque de María Luisa, el pulmón verde que abraza el casco antiguo de Sevilla, era uno de mis lugares favoritos de la infancia. La cafetería La Glorieta, escondida entre los árboles, ofrecía una privacidad relativa y al mismo tiempo estaba en un espacio público. El compromiso perfecto. Llegué unos minutos antes. Pedí un café y me senté en una mesa al aire libre, disfrutando del sol de mayo. Alrededor florecían los naranjos. Su dulce aroma se mezclaba con el del café recién hecho, adaptado de besi, lilas, a naranjos en flor, típicos de Sevilla en primavera. Tomás apareció puntualmente. Siempre era puntual, uno de los pocos rasgos que compartíamos. Se veía diferente a la noche anterior, más relajado con vaqueros y una camisa sencilla, menos como el hijo perfecto de los Herrera y más como el chico con el que una vez cazaba ranas en el estanque detrás de la casa de los abuelos. «Hola», dijo, sentándose frente a mí. «Gracias por aceptar verme». Asentí, esperando a que la camarera tomara su pedido. Cuando nos quedamos solos, se hizo un silencio incómodo. «Clara es maravillosa», dije finalmente, queriendo iniciar la conversación de alguna manera. Sonrió y su rostro se suavizó. «Sí, lo es. Nos conocimos en el hospital. Yo llevaba un caso de negligencia médica. Ella testificó como experta. Era tan segura de sí misma, tan dedicada a sus pequeños pacientes. Simplemente me cautivó. Hacéis buena pareja», admití sinceramente. «Magda», comenzó, y luego se interrumpió, como si reuniera sus pensamientos. «No sé por dónde empezar. Hay tantas cosas que debería haber hecho, dicho. Quizás empieza por qué no llamaste ni una sola vez en 2 años», pregunté, intentando que mi voz sonara neutral, aunque sentí cómo las viejas emociones volvían a surgir en mí. Suspiró profundamente. «Al principio estaba simplemente furioso, no contigo, con la situación, con que de repente mi hermana desapareciera, con que mis padres actuaran como si no hubiera pasado nada, como si simplemente te hubieras ido de vacaciones y volvieras pronto. Luego, cuando pasaron las semanas y quedó claro que no volverías, creo que me sentí culpable». «¿Culpable?» «Sí. Sabía que algo no iba bien. Vi cómo cambiabas, cómo perdías la alegría, la energía, cómo empezabas a aislarte. Pero estaba ocupado con mis cosas, el último año de derecho, las prácticas en el bufete, mi vida. Pensé que simplemente estabas pasando por un mal momento, que pasaría. Y luego fue demasiado tarde». Sus palabras sonaban sinceras, no como un discurso ensayado, sino como una confesión real. «Intenté encontrarte», continuó. «Los primeros meses. Llamé a tus amigos de la universidad, revisé las redes sociales, pero cambiaste de número, eliminaste tus cuentas. Fue como si quisieras desaparecer. Porque eso es exactamente lo que quería», admití. Necesitaba hacer borrón y cuenta nueva, sin historia, sin equipaje, sin la etiqueta de la que se derrumbó. Tomás asintió comprensivamente. Y luego, cuando pasó 1 año, pensé que quizás era mejor así, que si habías construido una nueva vida, quizás no querías que el pasado te persiguiera, que quizás mi aparición solo te perjudicaría. Tomé un sorbo de café, dejando que sus palabras resonaran. Tenía razón. En ese momento, probablemente no estaba preparada para el contacto con mi familia. Necesitaba tiempo para reconstruirme, para valerme por mí misma, para demostrarme que podía sobrevivir y tener éxito sin su apoyo. «Pero eso no justifica mi silencio», añadió Tomás. «Podría al menos haberlo intentado. Escribir una carta, un correo electrónico, cualquier cosa. Sí, podrías haberlo hecho», acepté, sin facilitarle la tarea. La camarera trajo su café y un dulce. Por un momento, ambos nos concentramos en nuestras bebidas, dándonos espacio para respirar. «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente Tomás. «¿Dónde estamos? ¿Dónde estoy yo? ¿Somos hermanos solo de nombre?
¿Hay alguna posibilidad de que alguna vez me perdones? Lo miré. Realmente lo miré. Vi al hombre en el que se había convertido mi hermano menor. Maduro, consciente de sus errores, dispuesto a reparar el daño. Pero también vi al niño con el que compartí mi infancia, el que venía a mi habitación después de una pesadilla, al que ayudaba con los deberes, con el que inventábamos códigos secretos y construíamos fuertes con mantas. No lo sé, Tomás, respondí sinceramente. No puedo prometer que todo volverá a ser como antes. Han cambiado demasiadas cosas. Yo he cambiado, pero me gustaría intentarlo, poco a poco. Su rostro se iluminó con esperanza. Es más de lo que me atrevía a esperar. Tendremos que establecer límites, advertí. No estoy preparada para grandes comidas familiares todos los domingos, y no quiero que mis padres piensen que todo está perdonado y olvidado. Por supuesto, asintió. Todo bajo tus condiciones. La conversación derivó hacia temas más ligeros. Su trabajo en el bufete, mis investigaciones, amigos en común. Había algo reconfortante en ello. Una normalidad que no había experimentado en años en mis contactos con la familia. Cuando se acercaba la hora de mi partida, Tomás preguntó tímidamente, ¿Podríamos hablar de vez en cuando? ¿Por teléfono o correo electrónico? Sí, respondí, dándole mi tarjeta de visita. Aquí tienes mi número y mi dirección de correo electrónico. La tomó con cuidado, como si fuera un artefacto precioso. Gracias, Magda, de verdad. Cuando nos despedíamos frente a la cafetería, hizo un movimiento como si quisiera abrazarme, pero dudó. Tomé la decisión por ambos. Di un paso adelante y lo abracé brevemente. No fue un abrazo largo y afectuoso, sino el contacto para el que estaba preparada. Nos vemos en la boda, dije apartándome. Antes, respondió con una sonrisa. Te llamaré la semana que viene, si te parece bien. Asentí y me di la vuelta para irme. Sentí su mirada en mi espalda mientras caminaba por la avenida del parque hacia el hotel. Fue un momento extraño, lleno de nostalgia, pero también de esperanza. Como si estuviera cerrando un capítulo y al mismo tiempo abriendo uno nuevo. En el tren a Madrid tuve tiempo para reflexionar. El paisaje que pasaba por la ventanilla, las suaves colinas de Andalucía dando paso a las llanuras del centro de España, me recordaba el camino que había recorrido, de la chica perdida que huía de la casa familiar a la mujer que había encontrado su propio sendero. Me preguntaba si alguna vez perdonaría por completo a mi familia, si las cicatrices de su rechazo sanarían alguna vez del todo, si la confianza que se había roto podría reconstruirse. No conocía las respuestas, pero sabía una cosa. Por primera vez en años, sentía que yo controlaba esta situación. Soy yo quien decide a quién dejo entrar en mi vida y bajo qué condiciones. Era Magdalena Herrera, no la hija del doctor Herrera, no la hermana del licenciado Herrera, no la que se derrumbó. Era yo misma, con todos mis logros, fracasos, cicatrices y fortaleza. Y eso era más de lo que jamás pensé que tendría. Cuando el tren entraba en la estación de Atocha en Madrid, recibí un mensaje de Clara. Tomás me contó vuestro encuentro. Me alegro mucho. Te envío la invitación oficial al simposio. En 3 semanas en el Hospital Clínico de Sevilla. Espero que aceptes. Adaptado UCK a un hospital real y coherente. Sonreí. Quizás era hora de volver a Sevilla, no como una fugitiva o una invitada, sino como la doctora Magdalena Herrera, especialista, investigadora, una mujer que tenía algo importante que decir. Pasaron las semanas y volví a Sevilla, no con equipaje, sino con claridad. Preparé una presentación para el simposio en el Hospital Clínico Universitario. Hablé no solo de investigación médica, sino de salud mental, resiliencia y el poder silencioso de empezar de nuevo. La sala llena de médicos escuchaba con la respiración contenida. Algunos incluso lloraron. Por primera vez, mis cicatrices cobraron sentido. Después de la conferencia, recibí mensajes de los asistentes, residentes, enfermeras, madres. Gracias por decir la verdad, escribían. Gracias por sobrevivir. Me di cuenta entonces de que no había fracasado. Me había transformado. Y eso era algo que ningún silencio en la mesa familiar podría borrar. Soy Magdalena Herrera. Soy médico, una superviviente, una contadora de historias. Mi familia una vez le dijo a todo el mundo que había fracasado.
pero la verdad es que estaba escribiendo una historia que ellos nunca tuvieron el valor de leer. El salón de actos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla estaba abarrotado. No esperaba tanta asistencia a una conferencia sobre un tema relativamente específico de la neurología del desarrollo. Estaba sentada entre bastidores, revisando por última vez las notas de mi presentación, cuando Clara se acercó. ¿Nervios escénicos?, preguntó con una sonrisa, ofreciéndome una taza de té. Un poco, admití. No he hablado en público en Sevilla desde mis tiempos de estudiante. Lo harás genial, me aseguró. Lo que tienes que decir es demasiado importante como para no compartirlo. Miré discretamente la sala. En la tercera fila vi a Tomás. Sonrió y levantó el pulgar en señal de apoyo. A su lado estaba sentada una mujer elegante de mediana edad, a la que de perfil no reconocí. Solo cuando se giró para responder algo a la persona sentada detrás de ella, vi que era mi madre. Sentí como mi corazón se aceleraba. No la esperaba aquí. ¿Invitaste a mis padres?, susurré a Clara. Solo le pasé la información a Tomás, respondió inocentemente. Que hayan venido es decisión suya. No tuve tiempo de procesar esta información. El profesor Méndez, jefe de la cátedra de neurología, estaba terminando su introducción. Con gran placer, invito al escenario a la doctora Magdalena Herrera, cuyas pioneras investigaciones sobre la intervención neurológica temprana en neonatos, con daño del sistema nervioso central, están cambiando los estándares de atención en toda Europa. Respiré hondo y subí al escenario. Las luces de los focos me cegaron por un momento. Me coloqué detrás del atril, contemplando el mar de rostros ante mí. Profesores con los que una vez tuve clase. Médicos que podrían haber sido mis colegas si no me hubiera ido. Estudiantes que quizás habían oído rumores sobre la chica que no soportó la presión. Y en algún lugar allí, en la tercera fila, mi familia. Buenos días a todos, comencé, y mi voz sonó más tranquila de lo que esperaba. Gracias por la invitación. Antes de pasar a los resultados de la investigación, me gustaría compartir una historia que es el fundamento de mi trabajo científico. No lo había planeado. Tenía preparada una presentación médica estándar, datos, gráficos, conclusiones. Pero estando allí, ante la comunidad médica de Sevilla, ante mi familia, sentí la necesidad de decir algo más. Hace 6 años, era estudiante de tercer año de medicina en esta universidad. Era ambiciosa, trabajadora y completamente perdida. La presión por ser la mejor, por cumplir las expectativas de mi familia, de los profesores, de la sociedad, me estaba destruyendo gradualmente. Desarrollé trastornos de ansiedad. Tenía ataques de pánico. Dejé de dormir. Pero en lugar de buscar ayuda, oculté mi estado, porque en nuestra cultura médica, la debilidad suele verse como un fracaso. Se hizo el silencio en la sala. Sentía las miradas intensas sobre mí, pero continué. Un día me derrumbé, literalmente. Me encontraron en estado catatónico en el pasillo de la residencia de estudiantes. Ese fue mi momento más oscuro, pero también el momento que finalmente me llevó al lugar donde estoy hoy. Pasé la diapositiva. En la pantalla apareció la foto de una niña pequeña conectada a monitores y equipos médicos. Esta es Anita. Fue mi primera paciente en Madrid, donde continué mis estudios de medicina. Nació a las 30 semanas de gestación con una grave hemorragia intraventricular. Los pronósticos eran pesimistas, pero junto con el equipo de neurología pediátrica aplicamos un protocolo de intervención temprana que se ha convertido en la base de la investigación que presento hoy. Pasé a la siguiente diapositiva. Una niña sonriente, de unos 5 años, en un parque infantil. Esta es Anita hoy. Va al colegio infantil. Habla 3 idiomas. Su desarrollo cognitivo está por encima de la media para su grupo de edad. No digo esto para presumir. Lo digo para subrayar que a veces, lo que parece el final del camino es solo una curva que lleva en una nueva dirección. Durante los siguientes 40 minutos, presenté los resultados de la investigación. Datos sobre la eficacia de la estimulación neuronal temprana, estadísticas que mostraban la mejora de las funciones cognitivas, los protocolos terapéuticos que habíamos desarrollado, pero no eran solo números y gráficos. Detrás de cada diapositiva había una historia de un niño, una familia, luchas y esperanzas. Nuestras investigaciones demuestran que la plasticidad del cerebro neonatal
es mayor de lo que jamás pensamos. Con el apoyo adecuado, la estimulación adecuada y, lo más importante, el enfoque adecuado, podemos ayudar a estos niños a desarrollar todo su potencial. Cuando terminaba la presentación, noté que muchos en la sala se secaban las lágrimas. No esperaba una reacción emocional tan fuerte en una conferencia científica, pero quizás eso era precisamente lo que faltaba en la medicina, la conexión de la ciencia con la humanidad, de los datos con la empatía. Gracias por su atención, concluí. Estoy abierta a preguntas. Hubo muchas preguntas, técnicas, sobre el contenido, pero también personales. Una joven residente preguntó cómo lidiar con el agotamiento profesional. Un profesor de neurología quiso saber cómo mis experiencias habían influido en mi enfoque hacia los pacientes. Un estudiante de medicina preguntó sobre las posibilidades de colaboración en investigación. Después de la sesión de preguntas, se formó una cola de personas, con felicitaciones, tarjetas de visita, propuestas de colaboración. Me sentí abrumada, pero de forma positiva, como si hubiera regresado a un hogar que no sabía que existía. Mientras la sala se vaciaba lentamente, noté que mis padres seguían sentados en sus sitios. Tomás estaba a su lado, hablando con Clara. Dudé. Una parte de mí quería simplemente irse, evitar otra confrontación difícil, pero sabía que no podía huir indefinidamente. Me acerqué a ellos lentamente. Mi madre se levantó primero, su rostro pálido pero tranquilo. «Ha sido muy conmovedor, Magda», dijo en voz baja. Mi padre también se levantó. Parecía mayor de lo que recordaba. «Tus investigaciones son impresionantes», dijo, y en su voz oí algo que nunca antes había oído. «Respeto profesional». «Gracias», respondí simplemente. ¿Podríamos hablar?», preguntó mi padre. «En privado. Quizás durante el almuerzo». Miré a Tomás, que nos observaba con esperanza en los ojos. A Clara, que asintió discretamente, como queriendo decir, «Dales una oportunidad». «De acuerdo», acepté. «Pero aún tengo que hablar con algunas personas. ¿Podemos vernos en una hora en el restaurante Orisa?». La elección del lugar no fue casual. Orisa, uno de los restaurantes más antiguos y prestigiosos de Sevilla, era el lugar donde la familia Herrera celebraba todas las ocasiones importantes. Mi celebración después de la selectividad, el nombramiento de mi padre como jefe de servicio, el compromiso de tía Julia, que finalmente no se concretó. Era el lugar de los triunfos familiares. «Orisa suena perfecto», respondió mi madre, y vi un destello de comprensión en sus ojos. Sabía por qué había elegido ese lugar. Una hora más tarde, estábamos sentados en una mesa elegantemente puesta en un salón privado del restaurante. El camarero trajo la carta, y por un momento fingimos concentrarnos en elegir los platos para evitar comenzar la verdadera conversación. Finalmente, una vez hecho el pedido y servido el vino, mi padre carraspeó. «Magda», comenzó, su voz más grave de lo habitual, quisiera pedirte perdón». Esas palabras nunca antes habían salido de su boca, al menos no hacia mí. El doctor Juan Herrera no pedía perdón. Él emitía diagnósticos, resolvía problemas, tomaba decisiones, pero no pedía perdón. «Te fallé como padre y como médico», continuó. «Debería haber reconocido los síntomas. Debería haber entendido por lo que estabas pasando. En lugar de eso, solo pensaba en mis ambiciones, en la tradición familiar, en lo que dirían los demás». Mi madre le puso una mano sobre la suya, como dándole ánimos. «Ambos descuidamos lo más importante. Tu felicidad, tu salud», añadió. «Estábamos tan centrados en quién deberías llegar a ser, que olvidamos apreciar quién eras». Sus palabras fueron como un bálsamo para las heridas que aún llevaba, pero no eran una solución mágica. No podían borrar años de silencio, rechazo, lucha solitaria. «Aprecio vuestras disculpas», dije sinceramente. «De verdad, pero necesito tiempo. No podemos simplemente volver a ser una familia como si no hubiera pasado nada». «Por supuesto», asintió mi padre. «No lo esperamos. Solo queremos una oportunidad para conocerte a ti, a la Magdalena adulta, médico, investigadora, la mujer en la que te has convertido a pesar de nosotros, no gracias a nosotros». Vi lágrimas en sus ojos. Nunca antes había visto llorar a mi padre. Esa inesperada debilidad humana me conmovió más que todas sus palabras. «Me gustaría»,
admití. Me gustaría que conocierais mi vida, mi trabajo, pero en mis términos, poco a poco. Por supuesto, cariño, dijo mi madre, usando un diminutivo que no oía desde hacía años. Todo en tus términos. El resto del almuerzo transcurrió en una atmósfera de cauteloso acercamiento. Les hablé de mi piso en Madrid, del proyecto de investigación en el que trabajaba, de mis planes de publicar un libro basado en mis experiencias clínicas. Ellos, a su vez, compartieron noticias sobre parientes, amigos, cambios en Sevilla. Cuando salíamos del restaurante, sucedió algo inesperado. Mi padre se detuvo en la entrada y preguntó con incertidumbre: ¿Podríamos abrazarte, Magda? Dudé solo un instante. Luego asentí. Sus abrazos fueron torpes, inseguros, como si abrazaran a alguien que apenas conocían. Y quizás así era. Éramos casi desconocidos el uno para el otro, aprendiendo a conocernos de nuevo. Pero fue un comienzo, no el final, sino el comienzo de una nueva historia. Al volver a Madrid una semana después, me sentía diferente. No porque todas las heridas hubieran sanado, muchas seguían abiertas. No porque todos los conflictos se hubieran resuelto, muchas conversaciones difíciles aún estaban por delante, sino porque finalmente conté mi historia, en voz alta, públicamente, sin vergüenza. Era Magdalena Herrera, la que cayó y se levantó, la que defraudó las expectativas de otros para cumplir las propias, la que transformó su dolor en una herramienta para ayudar a los demás. Durante el simposio, se me acercó una joven estudiante de medicina, una chica menuda de ojos serios. «Su conferencia ha cambiado mi vida», dijo en voz baja. Yo también pensaba en abandonar, también sentía que no podía más, pero después de lo que usted dijo, creo que encontraré mi camino. Eso era más de lo que jamás podría haber soñado. Mi historia, la que intenté ocultar, de la que me avergonzaba, se había convertido en un puente para otra persona. Quizás esa era mi verdadera vocación. No solo tratar a niños con daño neurológico, sino también mostrar a otros que una crisis no es el final, sino la posibilidad de un nuevo comienzo. En mi apartamento de Madrid, sobre el escritorio, ahora hay una foto en un marco de plata, una fotografía tomada después del simposio. En ella estoy con Tomás, Clara y mis padres. Nuestras sonrisas son cautelosas pero genuinas. No somos una familia ideal. Nunca lo seremos. Pero somos personas que están aprendiendo a aceptar sus imperfecciones, sus errores, sus caminos divergentes. A veces, cuando miro esa foto, pienso en aquella chica que se fue de Sevilla con una sensación de fracaso. Me gustaría decirle que todo saldrá bien. No perfecto, no fácil, pero bien. Porque las historias más hermosas no son sobre la perfección, sino sobre cómo encontramos la belleza en las grietas, cómo dejamos que la luz penetre a través de nuestras cicatrices.